tratar de llevar el paradigma del deporte de élite a nuestra vida es un error. Cómo funciona Michael Jordan, la cabeza de Michael Jordan. Yo no quiero estar en esa cabeza. Estar controlando cada minuto de tu vida para tener éxito, ya te digo, en el deporte muy bien, en la vida... Es jodido. Ilia Tupuria, esa manera, cómo visionas las cosas. Decía, yo he peleado por esto, yo he luchado por esto, sé que voy a ganar. Tenemos que esperar a ese momento de decir, voy a morir para el propósito. Somos como de las primeras generaciones, ¿no? De que no están viviendo la vida que vivieron sus padres. Los abuelos han sido necesarios para la crianza y la transmisión de valores culturales de los niños. ¿Por qué? Porque incrementaban la supervivencia. Estar en contacto con la naturaleza. Me parece que se habla poco de lo bueno que es, ¿vale? Y los beneficios que da. El 93% de nuestras preocupaciones nunca se cumplen. Hostia, el 93% del tiempo estoy perdiendo el tiempo. Bueno, las cosas salen. A veces no, pero bueno. Claro. ¿Cómo hace un psicólogo para desconectar? Es que no lo sé. Claro, te dice alguien, me quiero... Claro. Es que no puedes desconectar. Y además, creo que no es sano que uno desconecte porque estamos hablando de seres humanos. Decirle, da igual a quien de los dos, de, mira, vas a hablar con un palestino, vas a hablar con un israelí, y está dispuesto a escucharte y a cuestionarse lo que él mismo piensa. Wow. Es decir, es lo que se llama la mentalidad de crecimiento. ¿Cómo funciona la política de crear un problema y tú mismo darle la solución? Claro. ¿No consideras que eso habla mucho de que el político es un psicópata? No todos los soldados nazis eran psicópatas. Eran gente normal, ¿eh? Claro. Con sus hijos, les tocó y de repente fueron capaces de hacer o cometer atrocidades porque era lo que había que hacer. Claro. Jesús Matos, bienvenidos a un nuevo episodio en Vilas Birras. ¿Qué tal todo? Muy bien, muy contento de estar aquí. Llevas más de 12 años en psicología, más de 20.000 copias de libros vendidos y más de 50.000 personas a las cuales has impactado. ¿Qué es lo que te llevas del mundo de la psicología, de las personas que has impactado y de las voces que has escuchado? Yo qué sé, son datos que te pillan así en frío, ¿no? Y que uno no tiene mucho en cuenta. No sé si he impactado a 50.000 personas, ¿eh? Yo sé que ha habido 50.000 personas en conferencias mías, pero yo no sé si los he impactado a todos. Bueno, pues mucha satisfacción, ¿no? Al final la psicología es una ciencia que te da mucho porque das mucho a los demás, ¿no? Entonces es bonito, una ciencia bonita, la verdad. Cuando tú hablas del mundo de las emociones incómodas, entiendo que son emociones que nos da miedo, que no sabemos cómo tratarlas, que no sabemos cómo explorarlas. ¿Cómo podemos hacer de una emoción incómoda una emoción entendible? Bueno, al final, para entender las emociones, ¿no? Cualquier emoción la podemos dividir en dos variables, son dos planos. El nivel de activación, de 0 a 10, es decir, pues hay emociones que me activan más que otras, el miedo me activa más que, yo qué sé, la serenidad. Y el valor hedónico, es decir, lo que me gusta a mí sentir una emoción. Claro. Lo que decíamos, emociones incómodas son con un valor hedónico negativo. Entonces, bueno, una buena forma de entender las emociones es esta. Luego, entender que lo incómoda que sea una emoción no significa que sea mala para nosotros. Es decir, el miedo, que es una emoción incómoda, nos viene muy bien si de repente tenemos un león delante, que nos ayuda a huir, ¿no? La tristeza nos viene muy bien, que es muy incómoda cuando estamos en mitad de un duelo. Nos ayuda a pensar, nos ayuda a procesar cosas y nos ayuda también a cohesionarnos con nuestros seres queridos. Entonces, un primer paso es entender las emociones y que cada una de ellas tiene una función. Y después el intentar no tratar de evitar a toda costa lo incómodo, porque al final lo que nos hace es jugar en nuestra contra siempre. ¿Dirías que esta parte de las emociones incómodas hay que verlas crudamente, o sea, ver las cosas de manera crudas, sin más llevado a la parte de dolor, o verlas como que la vida es bonita, la vida es súper tranquila, o verlas en la realidad crudamente? Bueno, la emoción ya de per se lleva incorporado un filtro, por así decirlo, ¿no? Es decir, cuando yo estoy triste, normalmente veo la parte negativa del mundo, veo la parte negativa de mí mismo y veo la parte negativa del futuro. Cuando estoy contento, al revés. Entonces ya la emoción per se tiene un componente, que es el componente cognitivo, que es un filtro de pensamiento. No pensamos igual cuando estamos contentos o cuando estamos nerviosos. Además, también ese mismo filtro influye en la atención. Si yo me pone nervioso, por ejemplo, mañana hablar en público, pues voy a estar pensando todo el rato en el pensamiento de hablar en público. Y también la memoria.
Es decir, cuando yo estoy triste me acuerdo de cosas tristes. Esto se ve mucho en las peleas de pareja, cuando uno está enfadado y de repente solamente se acuerda de las escenas terroríficas, ¿no? del pasado. Esto me recuerda mucho que dices a Ilia Tupuria ¿Mm? y a esa manera, cómo visionas las cosas. Por ejemplo, en cuanto a las emociones que él decía, por ejemplo, antes de cuando ganó el Mundial de la UFC, él decía, yo he peleado por esto, yo he luchado por esto, sé que voy a ganar. ¿Cómo dirías tú que funciona el visionar las cosas a futuro? Bueno, Ilia Tupuria tiene una mente absolutamente privilegiada, tiene una capacidad de determinación bestial, una capacidad de estar ahí, sacrificarse, ¿no? El problema es que no todos tenemos esa facilidad, ¿no? Entonces, eso hay que entenderlo y contextualizarlo, porque si no, de alguna manera caemos en ese viejo paradigma del si quieres puedes. Ostras, si nos ponemos todos a intentar ser Ilia Tupuria, no. Igual su hermano es Claro. Tupuria, pero yo desde luego no. Entonces, bueno, visualizar las cosas siempre está bien, ¿no? Yo creo que es una técnica más de la psicología deportiva, etcétera, etcétera, de cómo van a ser las cosas, de controlar hasta el mínimo detalle, que a lo mejor en deporte de élite te puede facilitar mucho las cosas. Creo que tratar de llevar el paradigma del deporte de élite a nuestra vida es un error. Es decir, no sé si has leído alguna biografía de Kobe Bryant, de cómo funciona Michael Jordan, la cabeza de Michael Jordan. Yo no quiero estar en esa cabeza. Claro, es muy jodido. Claro, Rafa Nadal. Tú ves a Rafa Nadal cómo se acaba y es un ritual perfecto. Si no es Rafa Nadal, lo diagnosticamos de trastorno obsesivo compulsivo, pero le funciona. Entonces, claro, el estar controlando cada minuto de tu vida para tener éxito, ya te digo, en el deporte muy bien, en la vida es jodido. Es jodido. O sea, yo creo que, por ejemplo, esta mente de los deportistas, de la gente como que está en esa élite de alto rendimiento, psicológicamente es muy jodido porque, por ejemplo, yo hace no mucho estuve escuchando un podcast de una deportista y decía, o sea, según lo que tengo entendido es que esa parte psicológica es la que más cuidan porque es la que más una mala pasada te puede jugar. Porque claro, tú estás preparándote, pero en el último momento tu mente se bloquea y 10 años de preparación para una carrera de 7 segundos que suelen decir, chao. Además es que es muy complicado, es decir, estaba pensando en Ilia Tupuria, ¿no? En este ejemplo. Ostras, te están pegando. Es que es heavy. Claro, tu instinto es huir del dolor. Tu instinto es decir, parad, por favor, ¿sabes? Sacadme de aquí. Entonces, el desarrollar esa capacidad de seguir adelante, aunque estés cansadísimo, aunque no puedas respirar, claro, eso hay que entrenarlo mucho. Y, por supuesto, la parte mental, bueno, lo hemos visto, ¿no? En los últimos años, al final, el psicólogo deportivo tiene como una parte central, ¿no? En todos los deportes. ¿Por qué? Pues porque efectivamente se ha demostrado que mejora el rendimiento. Si no, no habría ningún psicólogo deportivo en ningún equipo, está claro. En uno de tus libros hablas de lo caótico que está actualmente el mundo, de cómo la sociedad, el pensamiento, la persona, el cerebro está revolucionado, está todo el rato a 1000 por hora. Esto me gustaría a mí conectarlo con el tema de cómo nosotros buscamos nuestro propósito, de que nosotros queremos, yo qué sé, salir del colegio y ya saber qué queremos hacer. ¿A qué se debe que estemos todo el día tan desesperados por necesidad de necesito esto para mañana, necesito esto para ahora, no puedo esperar un día más, tiene que ser ya? Bueno, esto tiene millones de variables, ¿no?, que influyen en ello. Pero bueno, al final nos hemos acostumbrado, estamos en un contexto de que todo lo tenemos muy rápido. Pido un libro y me viene a las 24 horas, incluso en horas. Pido comida para llevar, está aquí, a golpe de clic. ¿Qué pasa? Que al final, de alguna manera, entrenamos esa forma de ser, ¿no?, de los seres humanos cortoplacistas, pero por otra, el contexto, o el sistema, o la vida, cada vez nos demanda más habilidades que se cultivan a largo plazo. Es decir, todos queremos ir Ilia Tupuria, pero no queremos ninguno pasar por el proceso. Exacto. ¿Qué pasa? Que al final es muy injusto, porque el sistema me doma, de alguna manera me acostumbra para que yo sea cortoplacista, pero por otro lado me dice, ya, pero si no tienes 3 carreras, 4 máster y además tienes una capacidad para leer, para desarrollarte, etcétera, etcétera, no juegas. Entonces, claro, eso genera una ruptura, ¿no?, interna de alguna manera. Hablamos del propósito, del propósito al final,
Porque el propósito no es nada más que el intento de ser trascendente, ¿no? Y la trascendencia, dice algunas teorías, que nace de el momento en el cual el ser humano es consciente de su propia muerte. Ok. Entonces, cuando uno es consciente de que va a morir, de repente hay un mecanismo psicológico que dice, vale, pero esto no se acaba aquí. Por lo menos para conseguir aguantar la angustia vital. ¿Y qué pasa? Que antes el contexto te daba ya el propósito. Es decir, nosotros vivíamos en una tribu en la cual teníamos nuestros ritos, nuestros mitos, nuestros dioses, y tú sabías perfectamente qué tenías que hacer durante el resto de tu vida para vivir bien. ¿Qué ocurre? Que desde hace 2-3 siglos aparecen lo que Durkheim, el padre de la sociología, llamaba las sociedades anómicas, sociedades sin sentido. Ya la sociedad, el Estado, no nos da un sentido, ¿no? Tenemos sociedades laicas, ¿no? Claro. Que tienen muchas cosas buenas, pero también tienen cosas malas. Y una es esta, la falta de sentido. Entonces, hemos individualizado el sentido, ¿no? Esto de que cada uno se busque su forma, castañas. claro, y su sentido y su historia. Entonces, bueno, está bien, pero el sentido vital muchas veces, o evolutivamente, nos ayudaba a cohesionarnos como especie, como grupo. Claro, seres sociales. Seres sociales. ¿Qué pasa? Que estamos en un contexto de cada vez nos individualiza más, incluido el sentido. Es decir, busca tu sentido, busca quién eres, ¿no? Sé más egoísta todavía, ¿no? Intenta trascender solamente tú. Está bien. Y encontrar un sentido es muy potente. Pero creo que el sentido siempre va a pasar por otros. Un sentido sano, me parece. O sea, yo coincido contigo mucho en que está bien hacer la parte sola, está perfecto. Pero como bien acabas de decir, somos seres que estamos criados en sociedad. O sea, a ver, yo considero que el mundo está heavy. O sea, actualmente pasa una cosa, pasa otra. O sea, que haya noticias buenas al día es 1 de 10, 2 de 10, 3 de 10 y estoy hablando mucho. Y es como que, claro, digo, el sentido de la humanidad, el sentido no de amar, sino del sentido de la hermandad, de, oye, estamos en este planeta y todos somos hermanos, todos somos amigos. Como que se está perdiendo muchísimo y todo el mundo va individual. O sea, como digo, no lo veo mal. O sea, está bien que tú luches por tus cosas, pero el sentido de, oye, somos seres en sociedad, veo que se está perdiendo y no hay casi. Pero es que esto tiene muchas implicaciones, porque somos seres sociales, pero somos seres muy sociales. Es decir, somos primates, probablemente los mamíferos más sociales de todos. El problema de la soledad, que al final es la consecuencia del individualismo, claro, es que mata. O sea, es decir, hay estudios que dicen que estar solo incrementa las probabilidades de morir lo mismo que fumarte 15 cigarrillos al día. Hostia. Es muy heavy. ¿Por qué? Porque al final yo cuando estoy solo me estreso. Entonces se activa el eje del estrés y lo que pasa es que eso conlleva una serie de problemas, de desgastes del cuerpo, como si dijésemos. Entonces incrementa nuestras probabilidades de morir. De morir, esto ya es salud física, por supuesto salud psicológica, es decir, el hablar con un amigo es como un amortiguador del estrés, ¿no? Nosotros, si tú vas a una tribu a un grupo de chimpancés, cuando se pelean después hacen el grooming, lo de quitarse los parásitos, que uno cree que es como una actividad de limpieza, pero es que es una actividad social. Esas caricias reducen el cortisol. ¿Qué hacemos los seres humanos? O sea, recordemos que tenemos casi un 98% de genética chimpancé. Wow. Nosotros lo hacemos hablando. Entonces reducimos el estrés. ¿Cuál era la pregunta? Que me estoy yendo aquí por la soledad. Que vivimos mucho en la parte individual y que también nos olvidamos de la parte social y de la parte de hermandad. Claro, y hablamos de las noticias malas, ¿no? También yo creo que es un sesgo, ¿no? De que cualquier cosa mala, al final, lo que decíamos antes, las emociones tienen un componente atencional, entonces lo que me genera miedo, lo que genera peligro hace que yo trate de atender a ello, ¿no? El clickbait de los periódicos. Sí. Me acuerdo uno en la de Portugal se enfrenta a no sé qué, era como, Dios mío, ¿qué es esto? Y lo clico y era como, va a perder todo el turismo, joder, como todos los países, ¿no? Vale. Pues tengo aquel recuerdo. Entonces, pues sí, ¿qué pasa? Que cada vez hay más noticias malas, suben el volumen, etcétera, etcétera, todo, y uno tiene la sensación como que vive en un mundo horrible, pero luego de repente ves, pues, La Habana, ¿no? Y ves que todo el mundo se va allí a tratar de ayudar. Entonces, bueno, hay muchas cosas buenas, ¿eh? Lo que pasa es que las cosas buenas no venden. No obstante, lo de estar peleados también es histórico a nivel de la humanidad y nos hemos peleado con la tribu de al lado siempre. Toda la vida. Yo creo que hemos vivido unos años de dulces, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial,
que nos dimos cuenta de lo que podíamos llegar a hacer y rebajamos un poco, pero creo que ya no nos acordamos y estamos un poquito repitiendo errores, que es lo que suele pasar históricamente con la historia, con el ser humano. Acabas de decir algo que me pareció clave e importante y bastante curioso. Tenemos que esperar a ese momento de decir, voy a morir para el propósito. ¿Por qué tenemos que llegar muchas veces en ciertos puntos de nuestra vida, momentos, a un punto tan dramático, tan trágico, para que nos demos cuenta de las cosas que tenemos que hacer o que podemos hacer? ¿Por qué no? Yo que sé, hoy por ejemplo estoy tranquilo, grabamos de esto, después haré mis cosas, todo tranquilo, y vale, y sé que tengo que hacer muchas cosas. ¿Por qué tenemos que esperar ese momento para decir, hostias, tengo que hacer algo? Bueno, porque te da una bofetada de realidad, ¿no? Yo creo que los acontecimientos difíciles, esto es lo que se llama el crecimiento postraumático, ¿no? Cuando hay un trauma, por así decirlo, un acontecimiento muy duro, uno obviamente baja su nivel de bienestar. Claro. Y ahí pues hay determinados procesos que uno hace, ¿no? Muchas veces en terapia, muchas veces fuera de terapia, que hace que uno suba y esté mejor que antes del acontecimiento traumático. Y esa diferencia entre cómo estaba antes y cómo estoy ahora después de superar el trauma es lo que se llama crecimiento postraumático, que obviamente no todo el mundo consigue y que esto no quiere decir que haya que buscar el dolor para crecer. ¿Qué quiere decir esto? Que al final reordena nuestras prioridades. Cuando tú ves los ojos de la muerte, por decirlo de una forma metafórica, uno dice, ostras, a lo mejor lo de, yo qué sé, ganar X euros más, pero estar lejos de mi familia, pues no merece la pena. Cosas de estas, ¿no? Creo que es importante. Yo, en esto último que has dicho, yo, por ejemplo, yo soy una persona que digamos, tuvo su momento así difícil y que llegó al punto de, oye, necesito ganar más porque quiero comprarme esto, quiero irme de viaje, tal. Y llegó también, o sea, llegó un punto de inflexión donde dije, usted, vale, pero no todo va a ser eso, sino también tengo que aprender a disfrutar, aprender a ver, aprender, por ejemplo, a conocer personas que me ha dado la oportunidad este proyecto del podcast a conocer, y eso es increíble, o sea, darte cuenta lo que hemos dicho de que tiene que llegar un punto de inflexión para que tú digas, tengo tanto que hacer y no he hecho ni el 10% de todo esto, es increíble. Es muy potente eso y sobre todo saber qué quiere uno hacer. Y yo creo que eso es muy complicado, saber qué quiere uno hacer. Yo creo que lo fácil es empezar por saber lo que no quiere. Y muchas veces pasa por hacer lo que creías que querías. Claro. Y de repente dices, ostras, yo esto lo llamo el mal de los rockeros, ¿no? De la muerte de siempre los que murieron a los 27 años, ¿no? Me acuerdo a la generación de los 30, algo así. Sí, ¿no? es de los 27, ¿no? Eso, 27, sí. Jim Morrison, Jimi Hendrix, Kurt Cobain, Amy Whitehouse. Y al final es como, ostras, uno emprende un proyecto, ¿no? Creyendo que va a ser feliz, ¿no? Normalmente tiene que ver con quiero sentirme querido, ¿no? Uno ve algunas de las biografías de esta gente y es como, bueno, vidas difíciles. Y de repente tiene un proyecto en el que todo el mundo te venera. Y llegan a la cima y dicen, ostras, si es que estoy igual. Aquí no era, ¿no? Y bueno, pues muchos colapsan, ¿no? De alguna manera. Hay otros que no. Claro. Pero es un poco esto, ¿no? El saber dónde está el bienestar. Hay algo que actualmente a mí me gustaría consultarte y hablar un poco del tema de las generaciones. De las diferencias generacionales de generación millennial, generación X, generación actual. Todos esta evolución de la generación que a mí me gusta llamar. Y cómo nos comportamos, la diferencia que tenemos de las cosas que tenemos hoy en día, cómo nos crean nuestros padres, nuestros abuelos, que es un cambio que yo digo, wow, o sea, es increíble. ¿Hasta qué momento de nuestras vidas, nosotros primero como hijos y después como padres, debemos tener ese rol sobre nuestros hijos de saber, vale, creo que es momento de que tú ya salgas de mi burbuja, de no sobreprotegerte o de enseñarte cómo es la vida, si la vida es fácil, como puedes entender o creer desde pequeño, o si la vida en realidad te va a golpear más adelante y tú mismo tienes que darte cuenta de eso. O sea, ¿hasta qué punto es nuestra responsabilidad decirle eso a nuestros hijos? Bueno, claro que es nuestra responsabilidad, ¿no? Es complicado porque yo creo que bueno, de hecho está tipificado, ¿no? Como maltrato el hacer un niño burbuja, por así decirlo. ¿Ah, sí? Sí. Wow. La sobreprotección es una forma de maltrato. ¿Por qué? Porque al final lo que estás haciendo es alguien débil. Claro. ¿No? Es decir, la sobreprotección puede llevar a dos caminos. O a, no digo que todas, digo así como regla general.
nos lleva a individuos más ansiosos, ¿vale? Que no son capaces de tolerar ningún Ujú. tipo de frustración, o individuos muy narcisistas, de que se creen con derecho a todo. Y muchas veces las dos no son Claro. compatibles. Entonces yo creo que al final buena educación tiene que ver con poner límites, ¿vale? Es decir, enseñar que la vida es dura, que no puedes tener todo lo que quieres, Claro. y dar apoyo y cariño. Son como los dos ingredientes, aparte de muchos otros. Pero una de las cosas que creo que está faltando y que es antropológicamente y biológicamente o evolutivamente un problema grande es que ya no jugamos, que los niños no juegan físicamente. Es verdad. ¿Vale? Es decir, todos los mamíferos juegan. El juego es una forma de aprendizaje. Los seres humanos jugamos al principio un poquito más pequeños físicamente, de los 5, 6, 7, 8, 9, Claro. y luego empezamos ya en la adolescencia con el juego social, ¿no? Claro. Las notitas en clase en mi época, que no había teléfono, En ¿no? los papelitos y todo, Los exacto. papelitos, todas estas Me cosas, acuerdo. ¿no? El juego, beso, verdad, atrevimiento, Claro. todas estas cosas son muy de juego social y creo que lo estamos perdiendo un poco. Mm. Entonces, bueno, también el contexto nos lo está dando, ¿no? Tenemos un contexto ahora mismo online, ¿no? Que no estaba antes. Y bueno, pues es que al final es adaptativo de alguna manera, ¿no? Para estas nuevas generaciones. ¿Qué pasa? Que conlleva una serie de problemas de salud mental. Claro. Que estamos viendo que es una locura. Yo, por ejemplo, veo en el metro niños de entre 10, 12 años, que yo me acuerdo que a esa edad estaba yo jugando en el patio del colegio, si es que no había una pelota con un zumo, 2 mochilas en modo de portería, y era el más feliz del mundo. Ahora veo niños que están todo el rato con el teléfono todo el día y metido y digo, hostia, pero es que ya no veo nada de cuando yo era pequeño. Es increíble. Es que eso al final somos como de las primeras generaciones, ¿no? Ujú. De que no están viviendo la vida que vivieron sus padres. Es decir, pues en la Edad Media, yo qué sé, tu padre te podía enseñar a vivir porque tú ibas a tener una vida muy parecida a la de tu padre. Claro. Hace 200.000 años, obviamente. Ahora no. Es decir, de hecho, el ser humano es tan longevo, Ujú. ¿vale? Es decir, vivimos el doble que los chimpancés, unos 80 a 90 años, los chimpancés 45 50, Oh. porque los abuelos han sido necesarios para la crianza y la transmisión de valores culturales de los niños. ¿Por qué? Porque incrementaban la supervivencia, simplemente. Ujú. Y seguramente porque nos enseñaban cómo comportarnos en el contexto en el que estábamos, ¿no? Pues los elefantes, por ejemplo, las abuelas elefantes enseñan dónde están los pozos de agua. Claro. Las abuelas orcas enseñan a las orquitas estrategias de caza. Nuestras abuelas tradicionalmente también. ¿Qué pasa? Que ahora no tenemos esto. De hecho, ahora cada vez menos personas viven con sus abuelos, ¿no? Que era algo normal en los seres humanos, pero ahora no. ¿A qué crees que se debe esa conexión tan fuerte entre un joven y un abuelo? Que yo escucho a los niños aquí hablar con de los abuelos y es como que él es mi vida. ¿Por qué tan fuerte esa conexión? Yo creo que tiene que ver con esto que hablábamos, ¿no? Con que tradicionalmente o en la especie humana Ujú. ocupan un papel fundamental. Y también luego el contexto, ¿no? Es decir, al final pues, los padres también ponen más límites, ¿no? Y a mí en terapia siempre los que me tiran abajo los programas de refuerzos los abuelos, ¿sabes? De no hay que darle el premio hasta que no haga los deberes. Claro. Llega el abuelo por detrás premiando tu joder. Entonces yo creo que eso también genera conexión, ¿no? Pero sí, yo creo que tradicionalmente han tenido un papel muy bonito, ¿no? Y es una pena, ¿no? Que se esté perdiendo eso. Cuando nosotros estamos en nuestra etapa de crecimiento, de educación, tenemos que aprender todo el rato cosas nuevas. De hecho, yo escuché hace un año, por ejemplo, aproximadamente, mejor dicho, que la etapa en la que la persona más está dispuesta a aprender o absorber como una esponja conocimiento es obviamente desde pequeño hasta los 13, 14, 15 años. Que a partir de esa edad se dificulta mucho el aprendizaje, a no ser que seas una persona que te encante estudiar todos los días y todos los días absorbas conocimiento. Pero, ¿por qué pasa eso desde que desde cierta edad empezamos a tener esa dificultad de aprendizaje? ¿Y cómo podemos desaprender algo que hemos aprendido para aprender algo nuevo o ver nuevos caminos de aprendizaje? Sí, al final es que el ser humano está diseñado así. Es Ujú. decir, al final, hasta la adolescencia, el cerebro madura hasta los 22 años, más o menos. 20, Ujú. 22 años. Y es una esponja de... Lo curioso del ser humano es que no es especialista en nada. Es Ujú. decir, al final tenemos un cerebro como que es una esponja los primeros años para incorporar todo lo que tenemos que saber de nuestro Claro. medio y modificarse. Entonces, hay un estudio muy, muy curioso que es con personas inmigrantes, ¿vale? Que cambian de país
si tú te mudas de país antes de los 15 años, Vale. no tienes acento. ¿Vale? O pierdes el acento. Vale. Si te mudas después de los 15 años, vas a tener acento siempre. Y simplemente por un proceso de... ¿Pero de dónde eres? ¿A dónde vas? Claro, o sea, imagínate que yo me mudo a Estados Unidos. Vale. Me mudo ahora, claro. voy a tener un acento... Claro. Pero si me llego a mudar con 10 años, mi cerebro es mucho más plástico y entonces seguramente no hablas un inglés perfecto. Que es una cosa como muy tonta, pero que al final tiene muchísima profundidad para entender que el cerebro es plástico y mucho más maleable al principio. Entonces hay como ventanas en las cuales el cerebro es más moldeable, ¿no? Por ejemplo, a los 2 años o por ahí se produce la primera poda neuronal, que es decir, el cerebro nace con un montón de neuronas, más de las que necesitamos. Entonces, las que no están bien conectadas, se las carga. Y por eso hay un desarrollo brutal a partir de los 2 años que dicen, joder, que este niño cada semana aprende una cosa nueva, ¿no? Y que es como exponencial. Entonces, un poco esto. Luego es verdad que el cerebro se va haciendo más rígido, ¿no? Con los años. Por eso cuando tenemos 50 y tantos años, ¿no? O 60 o 70, es como... Es un carácter mucho más marcado, ¿no? El que era cascarrabias, pues es mucho más cascarrabias, y el que era optimista es mucho más optimista. Entonces es esto. Pero, por ejemplo, es cierto que, claro, hablando de esto, llega un momento en el que tú misma mente como que ya no le da la gana de querer entender o aprender nuevas cosas, o es tu cerebro mismo el que dice, tengo tanta información dentro que no da. O aún así teniendo tanta información dentro te da, porque te pongo el ejemplo, o sea, yo en bachillerato yo me acuerdo que tenía un profesor que solo había estudiado en la universidad y él nos daba problemas del mundo contemporáneo, del año, bueno, aquí hablando de año, 2016. 2016. Sí, 2016. Claro, con él dábamos todo lo que es historia, geopolítica, política, un montón de cosas. A mí me encantaba, pero tenía tanta información que decíamos con que, profe, para un poco porque estamos con el cerebro fundidos. Claro. ¿Cómo es esa parte? O sea, ¿el cerebro sigue absorbiendo cosas o...? Lo que pasa es que el cerebro lo que hace es apoyarse en los esquemas que ya tiene para aprender cosas nuevas. Ejemplo, si tú sabes conducir un coche y tú quieres aprender a conducir un avión, tu cerebro lo que va a hacer es apoyarse en lo que sabe de conducir coches, ¿vale? Para incorporar el nuevo aprendizaje. Como apalancamiento. Claro, es lo que hace todo el rato el cerebro. Entonces, esto hace que uno no pueda olvidar lo que... Es decir, no se puede olvidar como tal. Lo que tú puedes hacer es reaprender. Pero... Pues, por ejemplo, yo hace que no monto en bicicleta X años, bueno, tampoco hace tanto, pero enseguida que dé 3 pedaladas, claro, ya eso es. Claro. Sí. El cerebro muscular, algo así. Como ir al gimnasio, por ejemplo. Sí, es lo mismo, ¿no? Al final esto está como ya almacenado, ¿no? Y están las conexiones hechas, lo que pasa que no están tan activas como otras. Claro. Pero es verdad que la curiosidad yo creo que se va perdiendo, ¿no? Y seguramente haya un punto ahí evolutivo, lo que te decía, que hasta los 20 años uno necesita absorberlo todo y aprenderlo todo, y luego ya es más cuando ya adquirió los valores, ¿no? De esa cultura. Ya está. Pero también yo creo que tiene que ver con eso que hablamos al principio del cortoplacismo, del todo ya, ¿no? Es decir, aprender duele, por así decirlo. Es decir, aprender hay que echarle horas. Y también es muy de que hay gente más curiosa que otra. Sí. Y hay gente que le gusta más y a lo mejor su, no sé si decir, sentido vital pasa por ahí, y hay gente que no, que vive perfectamente pues está bien todo, ¿eh? No, nada te hace mejor. Es que yo conozco gente que son enciclopedias increíbles con este profesor que te digo, que es como que yo le preguntaba siempre, ¿cómo te entra tanta información? Y me dice, porque todo el día me gusta estar leyendo. Y yo digo, pero de la materia que dábamos, porque que era también tema, había política y todo, si tantas cosas están pasando al día, sean malas o buenas, no de tanto que no te llega a sentir preocupación, digamos, saber que puede estar pasando esto en X sitio y estoy aquí, no puedo hacer nada. Y me decía, no, porque lo que quiero es aprender a ver cómo está el mundo, qué es lo que está pasando, por qué pasa esto, por qué pasa el otro. Total. Yo me acuerdo yo gestiono la incertidumbre y la ansiedad muchas veces con información, obteniendo información. Hay como dos, por ejemplo, cuando se han hecho estudios, cuando alguien se va a operar, hay como 2 tipos de perfiles de personas: las que quieren saber todo sobre la operación y las que no quieren saber nada. Vale. ¿No? Entonces, dependiendo del perfil que tengas, te va a tranquilizar una cosa u otra. Yo soy de los que necesito saberlo todo. Entonces, durante el COVID yo gestionaba la incertidumbre, la ansiedad leyendo estudios todo el rato.
Y bueno, o sea, al final aprendí un montón de cosas, lo que pasa es que también era como una forma de huir del malestar. Claro. De intentar controlar lo incontrolable. Y entonces, bueno, también tenía sus cosas malas de que al final acababa con la cabeza como un bombo y descubriendo muchos más peligros potenciales que a lo mejor en mi ignorancia había vivido más feliz. Pero son como estilos de afrontamiento, ¿no? Entonces, pues seguramente el hecho de querer conocer históricamente nos ha ayudado mucho. Es decir, al final el conocimiento te da libertad. Sí. Por lo menos conoces las opciones. Totalmente. Entonces, bueno, el que tiene esa capacidad, es curioso, etcétera, etcétera, pues hay veces que uno fomenta mucho eso, lo riega, por así decirlo, y es lo que le pide el cuerpo. O sea, que está muy bien ser curioso. Me has hecho acuerdo de la frase de a veces quiero ser ignorante para no ver todo lo malo que pasa. O sea, a ver, digo, coño, vale, por cómo está el mundo, vale, pero digo por otro lado, no sé, o sea, me gustaría aprender, aunque sea qué es lo que pasa en X sitios, por, no sé, por estar al tanto. Sí, pero bueno, es verdad que seguramente seríamos más felices sin saberlo. Ya, sin saber qué pasa. Pero a mí me pasa como tú, ¿no? Yo quiero saberlo. Claro. Es decir, esto es como, no, tienes una habitación en tu casa que nunca has abierto. Si la abres, a lo mejor hay cosas malas. No la abres. Claro. O sea, te entra la curiosidad. Claro, sí los 3 primeros días no ves como, ¿qué hay aquí? Ya lo abres, ¿no? Total. De los hábitos que tú más has puesto en práctica para tu día a día, entender cómo tú mismo funcionas, qué cosas te benefician, qué cosas no te benefician, o de las cuales puedes sacar un aprendizaje bueno y malo, ¿qué cosas son las que tú sueles hacer en el día a día para mantener tu vida, tu salud, tus emociones? Bueno, al final yo me paso un poco como a tu profesor, ¿no? Que estoy todo el día investigando y tal, y entonces soy muy de intentar practicar lo que voy aprendiendo, ¿no? Entonces, pues cosas que yo pongo en práctica, intento todos los días estar en contacto con la naturaleza. Me parece que se habla poco de lo bueno que es, ¿vale? Y los beneficios que da. Es súper barato el que tiene la naturaleza al lado, claro. Pero ya te digo, el coste-beneficio es increíble. Después, el socializar. Yo tengo la suerte de tener una cantidad de gente brutal porque es verdad que durante muchos años he intentado regar mis relaciones y el estar rodeado de gente que quiero es fundamental para eso. Por supuesto, el deporte. ¿Vale? Básico. E intentar cuidarme, que durante muchos años no me cuidé, ¿eh? Y me pasé por encima muchas veces por trabajo, por estas cosas, ¿no? Que nos pasa a todos. Pero ya después de 2 o 3 rupturas, ya está, ¿no? Intento cuidarme mucho en ese sentido. Por respetar mis ritmos de sueño, que tampoco soy aquí el hierbas del bienestar, ¿no? Pero que, yo qué sé, intento cuidarme. ¿Os has encontrado ese equilibrio que buscaste, pero de cierta manera lo encontraste y dijiste, vale, estoy en él? Sí, pero porque muchas veces ese equilibrio es imposible por cómo va la vida, ¿no? Es decir, pues uno tiene que pagar facturas y uno tiene que trabajar y pues dependiendo de las condiciones en las que estés, pues será más fácil o más difícil, ¿no? Y hay veces que uno puede trabajar al lado de su casa y hay veces que uno pues se tiene que ir a miles de kilómetros de su casa y dejar de... pues son condiciones, ¿no? Entonces, el bienestar también es algo contextual, que es más fácil en determinadas condiciones que en otras. Entonces me considero un absoluto privilegiado y no me quiero atribuir a mí todo el mérito de encontrar el equilibrio porque también tengo unas condiciones que lo hacen posible. Pues bueno, Jesús, tengo unas pequeñas preguntas que son básicas en el podcast que me gustaría yo hacer a cada invitado. Y la primera es, si pudieras descubrir algo importante, un hito en la psicología sobre el desarrollo del ser humano, de lo que tú has visto hasta hoy en día, de tus experiencias, de los libros que has escrito, de las conferencias que has dado, ¿qué es lo que te gustaría descubrir o sobre qué tema te gustaría entender? ¡Buah! ¿Tantos? Es lo bueno de la psicología, es que me interesa la neurociencia, me interesa la psicología social, la psicología clínica, me interesa tantas cosas. Yo qué sé, si pudiésemos encontrar, pues en relación con lo que hablábamos antes, un mecanismo, una forma de hacer que 2 personas de diferentes culturas o que vienen de mundos totalmente distintos se entendiesen y fuesen capaces de dejar las de diferencias. Lado. Eso es. Hay algunas cosas que se han hecho, ¿no? Pero creo que es un campo apasionante y que seguramente no tiene nada que ver con lo que hago en mi día a día de la psicología clínica, ¿no? Pero me gusta muchísimo eso, ese campo. Me gusta, ¿eh? Oye, muy buena.
No está mal. Para como está el mundo, está muy, Joder, muy buena. Además, seguro que la vendía cara. Esa te la compran. Sí, sí. Vale, la siguiente es, ¿qué es lo que le dirías o agradecerías a la profesión que escogiste y que te enseñó, que te ha servido a día de hoy? Buah. A ver, esto lo sabe cualquier psicólogo y cualquier amigo de psicólogo. Los psicólogos nos metemos a la carrera porque estamos todos tronados, estamos todos tarados de la cabeza, ¿no? Entonces, lo primero, gracias por haberme podido adaptar a este mundo, ¿no? Con todo. Me ha ahorrado muchos euros, muchos miles de euros de terapia. Qué buena. Conociendo las técnicas de primera mano. Pero, joder, que la psicología da muchas cosas, ¿no? Luego es una profesión muy bonita. Yo les digo siempre a alumnos míos que es la profesión más bonita del mundo. Es súper dura. Sí. Porque es verdad que encontrarte con personas en los peores de momentos todo tipo, ¿eh? Sí, en los peores momentos de su vida. Eso al final te lo llevas a casa. ¿Cómo desconectas? Pues no lo sé todavía. Pero luego el momento en el que tú ayudas a alguien, o sea, eso es una cosa gratificante. Es una locura. Y lo peor de todo es que te acostumbras a ello y no le das el valor. Es como, bueno, sí, no, tío. O sea, estás como, ayudando a alguien. Joder, pero que no es que seas tú, porque la persona al final hace su proceso, ¿no? Pero que la gente está súper agradecida y tú es como, joder, si no he hecho nada, ¿no? Sí, hostia, es muy vocacional, muy bonita. ¿Cuándo te diste cuenta de que tenías que agradecerte a ti mismo? Buah, pues todavía no sé si me he dado cuenta, que me tengo que agradecer a mí mismo, ¿sabes? O sea, yo soy cabrón conmigo mismo, ¿eh? Sí, sí. Entonces, tengo momentos de lucidez, pero yo conmigo mismo soy muy perfeccionista, ¿sabes? Y sí. Entonces, pero bueno. Poco a poco. Estoy intentando soltar, pero sí, soy cabrón conmigo mismo. Si pudieras dar un consejo que te ha dejado tu profesión a lo largo de los años, ¿cuál sería? Hostia, relativiza. Relativiza todo. Todo. Cuando tú ves un problema ahora mismo que es gordísimo, quitando obviamente las situaciones límite, duerme, come y mañana va a ser otra cosa. Normalmente es mucho peor la anticipación que luego lo que es la situación, ¿no? Hay un estudio muy chulo que decía que el 93% de nuestras preocupaciones nunca se cumplen. Hostia, el 93% del tiempo estoy perdiendo el tiempo, ¿no? que estoy preocupando. Total. Entonces, bueno, el relativizar, ¿no? Bueno, las cosas salen. A veces no, pero bueno. Claro. Entonces yo creo que esa. Eso de preocupar, yo hace tiempo escuché que preocuparse es como que quitas el pre y es como que preocuparte de algo que no sabes si va a pasar, si no va a pasar. Y que mucha gente llega a ese punto de frustración, de estrés. Ahí es cuando sale lo del cortisol, del estrés y que mucha gente pues, se puede morir, o sea, pueden pasar cosas heavy. Y que vivimos todo el rato estresados, preocupados por absolutamente todo. Como tú dices, por el 93%. Y es como, hostias. Y la preocupación es un intento de control por algo que no es controlable. Per se no es peligrosa, pero sí que es verdad que está activando todo el rato los sistemas de alarma, ¿no? Es como tener la alarma de incendios rota y está todo el rato sonando. Y lo peor es que el estilo de afrontamiento que uno ha entendido o que ha aprendido es la preocupación. Y de hecho se nos refuerza mucho, ¿no? Preocúpate por las cosas. El ser responsable parece que va asociado a ser una persona preocupona. Y no es verdad. Al final la persona responsable es el que se ocupa, ¿no? Es como hay que ocuparse, no preocuparse, ya. Pero ¿quién te enseña a no preocuparte? Exacto. ¿Sabes? Es un poco esto. Esta pregunta última es un poco más profunda y me gustaría que te tomes un par de segunditos para pensarle. Si tú pudieras tomar un café con la persona que más te ha enseñado, que más ha impactado en tu vida, y tú tuvieras que ahora mismo, esté o no esté, tuvieras que preguntarle algo, ¿qué te gustaría preguntarle? Y que ha impactado y te ha dejado en su vida algún legado. ¡Wow! No sé si impactarme a mí, pero si yo me pudiese tomar un café con alguien, yo me tomaría un café o con Platón o con Aristóteles, ¿sabes? Hostia. Con gente así, porque para decirles, cabrones, ¿cómo cojones, tío, sois capaces de ver el mundo y que 2500 años después os estemos dando la razón? ¿Sabes? O sea, ¿qué mierda desayunáis? ¿Sabes? O sea, ¿qué leéis? ¿Cómo, tío? O sea, ¿cómo?
Te lo juro. O sea, me gustaría hablar con esta gente y decir, tío, o sea, todo, ¿eh? Los griegos, tío, todo, todo. Lo demás son cositas que estamos poniendo. Y ya está. Sí, sí. Si tú tuvieras que enumerar en 3 los autores o personas, como digo, más importantes que tú has visto en la psicología, ¿cuáles serían? Me imagino que hay varios. Miles. Pero, por ejemplo, unos 3 así que tú hayas dicho desde que empezaste hasta hoy en día. Pues yo el primero pondría a Sapolsky. ¿Y qué te enseñaron cada uno? Vale, Sapolsky es que mola mucho. Sapolsky es un tío que estuvo estudiando babuinos en Kenia y Tanzania en los años 60-70. Tú imagínate lo que es irte a África. Es una especie de Indiana Jones. El tío iba al pelo largo, iba a barba, ¿no? Y el tío habla de los procesos del estrés. Entonces yo tuve la suerte de que yo creo que fue en el verano de primero de carrera, segundo, cayó en mis manos el primer libro que tiene, que es ¿Por qué las cebras no tienen úlceras? Vale. Que son, pues yo que sé, 500 páginas desarrollando pasito a pasito cada hormona del estrés, como desde que tú ves una... O sea, es decir, yo ahí entendí que hay procesos que lo explican todo. Psicológicos, genéticos, cognitivos. Entonces, Sapolsky es el que me abrió a mí la puerta a decir, ostras, esto de que la psicología no es una ciencia... Quieto. Está Sapolsky ahí que dice que sí. Y luego, bueno, ahora ha escrito más libros, ha hecho como súper famoso, ¿no? Pero Sapolsky para mí me influye mucho. Luego Jonathan Haidt me está gustando mucho los últimos años. Haidt es un psicólogo social, pero que para mí es un divulgador excepcional. Ha escrito hace poco un libro que se llama La generación ansiosa, vale, que no tiene tanto que ver con su forma de... o con su tesis principal, ¿no? Que tiene más que ver con los valores y cómo se desarrollan los valores morales, etcétera, etcétera. Pero que me gusta mucho su visión porque tiene una capacidad de entender las cosas de forma holística y global, ¿no? Normalmente en las ciencias nos hiperespecializamos en algo y como que no sabemos mucho, ¿no? Fuera de esto. Y Haidt es un tío que dices, joder, macho, este tío se le nota que sabe de todo. Y luego, un autor que a mí que no es psicólogo, es biólogo, es Wilson. Wilson es el padre de la sociobiología, ¿vale? Que es una locura, de los años 60, 70. Y bueno, es cómo explicar, digamos, la conducta, pero desde un punto de vista evolucionista, ¿no? Claro. Entonces, Wilson, yo me acuerdo que leí en segundo de carrera Wilson, un libro que se llamaba Sobre la naturaleza humana y decía una cosa que me gustó mucho, que es que cuando tú eres científico o desarrollas una disciplina científica, para ser bueno en esa disciplina tienes que comprender la superior y la inferior. Es decir, él hablaba que si yo soy biólogo, pues tengo que entender muchísimo sobre química y física, y también tendría que entender sobre psicología, para entender como la ciencia de un marco superior, por así decirlo, e inferior. Y a mí eso me influyó mucho y dije, joder, tío, yo tengo que aprender mucha biología y tengo que aprender mucha sociología, ¿no? Para entender un poco cómo funciona el ser humano. Y con los años creo que, o sea, que eso ha estado ahí, ¿sabes? Y que siempre he estado ahí como muy interesado en todo esto. ¿Por qué pensarías tú que cuando la gente descubre algo impactante o entiende sobre cómo funciona el cerebro humano, sobre cómo actuamos, por qué actuamos, por qué somos como somos, nos asustan tanto las cosas? Es que somos tan complejos y tan simples, ¿sabes? Al final es como... Bueno, supongo porque nos da una explicación, ¿no? Del quiénes somos, de dónde venimos, a dónde vamos, nos quita incertidumbre, ¿no? Tiene que ver con eso que hablábamos de la trascendencia, ¿no? De, al final, comprender qué es esto. Entonces yo creo que por eso, al final, nos asusta, nos da calma o nos genera curiosidad, ¿no? El cerebro es como el gran enigma, ¿no? ¿Qué es el cerebro? Madre mía. Una cosa inmensa. Sí, claro, la conciencia, todo esto ya... Te has para tomar 7 cafés, ¿sabes? Con Platón. Con Platón, ¿sabes? Platón bebía vino, ¿sabes? Ahí a saco, o sea que no estaría mal. Cuando tú, cuando estás en tu momento de docencia, de dar clases, ¿cuáles son las preguntas más típicas de estudiantes que quizás no saben que están en la carrera porque están... Porque, por ejemplo, cuando se sale una persona de 17 años y se mete en psicología, o muchas personas les pasa que entran en la universidad y no saben si realmente es lo que quieren.
¿Cuáles son las preguntas más típicas en cuanto a duda que tienen los estudiantes? Yo tengo suerte porque doy clase ya de posgrado. Entonces ya han estudiado psicología, ya han decidido por lo menos estudiar algo relacionado con la psicología clínica y muchos de ellos ya ejercen. Entonces, bueno, las preguntas son más miedos. Vale. Yo doy ahora mismo, este año voy a dar más, pero hasta ahora he estado dando habilidades del terapeuta, ¿no? Que es básicamente cómo establecer una buena relación terapéutica. Y casi siempre son los miedos de no estar a la altura, ¿vale? De hacer algo mal y dañar al paciente, esa es muy típica. Cómo desconectar, ¿vale? Cómo no llevarse los casos a casa, que para eso no tengo respuesta. Y mucho miedo sobre todo a que pase algo malo con el paciente, ¿no? Como sentir el peso de la responsabilidad del bienestar de las personas, ¿no? Eso es como muy heavy, ¿no? Y eso es como el miedo clásico. ¿Cómo haces tú para desconectar? ¿Cómo hace un psicólogo para desconectar? Es que no lo sé. ¿Es jodido? Claro, o sea, depende, pues si tienes un buen día, ¿sabes? Que todo el mundo va bien y de puta madre, ¿sabes? Me voy a tomar Hasta algo. luego y ya. Claro, te dice alguien, me quiero matar. Claro. Es que no puedes desconectar. Y además creo que no es sano que uno desconecte porque estamos hablando de seres humanos. Obviamente, cuando tú... La única manera de desconectar o por lo menos estar en paz con uno mismo creo que es hacer la mejor praxis posible. Eso es muy exigente y desgasta mucho. Si alguien se va a quitar la vida, que no haya ni un gramo de responsabilidad en que yo haya hecho algo mal. Ok, vale. Porque si no... Claro, joder. Hasta luego. Claro. Vale. Entonces, claro, eso es jodido. Siempre hay algo, porque al final claro, la psicología es muy de directo. Es decir, yo conozco todos los modelos, pero estamos aquí ahora. Claro. Hostia, igual no me acuerdo de determinadas cosas. Entonces es jodido, ¿sabes? Es jodido el estar a la altura de los estándares autoimpuestos. Antes, cuando te pregunté sobre qué te gustaría hacer en las preguntas que te hice, dijiste algo que me pareció súper interesante y es la unión de dos personas totalmente opuestas. Yéndonos a la realidad, el mundo occidente y el mundo islámico, digámoslo así, está muy polarizado. O sea, hay gente buena y mala en todo el mundo. ¿Cómo te gustaría, por dónde te gustaría empezar a ti a entender por qué estamos así? Es muy complicado. Hay un estudio que me parece precioso que se hizo... No estaba la crisis tan heavy como ahora, obviamente, entre Palestina e Israel. Claro. Pero fue en los años 2000. O sea, acababa de pasar algo gordo, no me acuerdo qué. Y el estudio básicamente era poner a un Pero la misma, o sea, los mismos países, digamos. Sí. Vale. Palestina e Israel. Y el estudio era coger a un palestino, coger a un israelí que hablasen, ¿vale? Y había una forma en la cual se maximizaban las posibilidades de que se escuchasen, que era decirle, daba igual a quién de los dos, de mira, vas a hablar con un palestino, vas a hablar con un israelí, y está dispuesto a escucharte y a cuestionarse lo que él mismo piensa. Wow. Es decir, es lo que se llama la mentalidad de crecimiento. Vale. Es decir, abrir la puerta a... Sí, nuevos pensamientos, digamos. A crecer. Vale. Y con ese contexto, creo que era un tercio, se entendían. Y de repente conseguían entender que, joder, Mohamed tiene 2 hijos igual que yo, Mohamed tiene los mismos problemas o problemas parecidos, claro. Y Mohamed es una persona. Hostia, macho. Eso es muy... El poderte sentar con alguien muy distinto a ti es heavy, ¿eh? Y bajar las barreras y estar dispuesto a escuchar. Ahora no nos escuchamos. No. O sea, la gente cuando habla de política o de cualquier cosa lo que hace es repetir argumentos que ni siquiera son suyos. No, es cosas que escuchan y claro. Es como metes y sale, ya está. Es horrible. Porque ahí al final no hay diálogo. Y la democracia siempre ha sido diálogo. Si supuestamente en un parlamento se va a tratar de solucionar los problemas, de hablar de los problemas, ¿no? Y obviamente si yo llevo mi posición A y tú llevas tu posición B y jamás voy a mover ni un ápice, nunca jamás vamos a solucionar un problema. Lo que vamos a hacer es utilizar los problemas para conseguir votantes. Eso, al final, creo que degrada mucho la democracia de los griegos. Pero ¿no consideras que ese usar... A ver, esto creo que más va en el lado del marketing, por ejemplo, que es cómo funciona la política de crear un problema y tú mismo darle la solución. Claro. ¿No consideras que eso habla mucho de que el político es un psicópata? Wow. A ver, sí que es verdad que si uno se da cuenta cómo ascienden
o cuáles son los mecanismos de ascenso en la carrera política, Ujú. bueno, es que el ser psicópata te da facilidades. Es decir, psicopatía, para que entendamos, la psicopatía es personas sin empatía, Vale. ¿vale? Que lo que hacen es depredar a los demás, es decir, cosificar a las personas como si fuesen objetos para obtener algo Ujú. de ellas. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, la política es un poco esto, ¿no? Básicamente. El conseguir apoyos, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Al final, si tu forma de generar un candidato político es que vaya pasando, que vaya ascendiendo, dejando muertos en el armario, pues al final un organismo que no tiene empatía es mucho más fácil que ascienda por la escalera Ujú. que uno que sí. Me da igual política Sí, sí, sí. que alta empresa. Hay un estudio horrible, terrorífico, con Robert Hart, que es el Ujú. mayor experto en psicopatía, y con un compañero suyo, que no me acuerdo. Pero bueno, básicamente le pedían a 4 o 5 grandes empresas de Estados Unidos que les mandasen perfiles de candidatos que ellos consideraban que eran muy prometedores para ser directivos. O sea, las empresas a Sí. estos Sí, a estos psicólogos. psicólogos, ¿no? Ok. Y lo que vieron es que lo que las empresas consideraban como buenos candidatos eran psicópatas. Gente muy locuaz, gente muy tal, Ujú. muy cual, pero al final lo que está haciendo el psicópata es beneficiarse a sí mismo. El psicópata no quiere a nadie más que a sí mismo. Y hay estudios que dicen que empresas con comportamiento, entre comillas, psicopático, pierden acciones, o sea, sus Ujú. acciones pierden valor en bolsa. Es decir, que el psicópata no solo es malo para todos los trabajadores de la empresa, sino también para la Cada misma empresa. empresa. Es decir, solamente es Hostia. bueno para sí mismo. Entonces, claro, psicópatas siempre va a haber, ¿no? Pero los estamos poniendo a liderar el mundo. Mm. Y Claro que no es una empresa, es el mundo. claro. Bueno, pues las empresas también dirigen el Sí, mundo, sí. ¿no? Pero al Pues sí. final es como, claro, si luego queremos que tengan empatía con nosotros, es que no tienen, es que no No. pueden, ¿sabes? Y si queremos que tengan freno a la hora de darle un botón y tirar una bomba, es que no tienen freno. Si es algo que ellos piensan en ese momento que está bien, hasta luego todo. Va a depender de si un psicópata puro, ¿eh? Ujú. Un psicópata puro solamente se mira a sí mismo y su beneficio y su... Si a él le sale en positivo la ecuación, Ya está. tira para adelante. Tira para adelante. Es que yo he escuchado también por otro lado que es importante, si eres, por ejemplo, claro, o sea, gente que está en un cargo de muy alto poder, tener esa mínima porcentaje de psicopatía para tener una frialdad. Porque si tú te vas, por ejemplo, hay una frase, creo que es una frase de algún libro, no me acuerdo bien, que la tiene un amigo que me gusta, es que el ser humano es un ser racional, un ser sentimental más no racional. Entonces, claro, nosotros actuamos muchas veces, no, casi siempre por lo sentimental más no lo racional. Total. Y que por eso muchas veces también nos va mal en las cosas, porque no actuamos porque esto se hace así, sino porque mi mente o mi corazón me dice, no, hazlo de esta manera. Claro. Sí, lo que llamaban el Homo economicus, ¿no? Que era un Ujú. ser absolutamente racional. Eso es un mito. Es mentira, ¿no? Sabemos que las emociones pesan muchísimo más. Y la razón consume mucha energía, es decir, el pensamiento abstracto consume mucha energía y tratamos por todos los medios de no ponerlo en marcha. Es decir, no nos gusta nada hacer ecuaciones de segundo grado. No. Entonces, al final, somos muy emocionales. Y bueno, pues es que eso es bueno y malo. Claro. Yo quiero que alguien que gobierne tenga en cuenta sus emociones. ¿Qué pasa? Se llama el efecto Lucifer. Ujú. Es precisamente esto, cuando alguien llega a tener muchísima responsabilidad política, adquiere ciertos rasgos psicopáticos, por así Claro. decirlo. Esto lo investigó Zimbardo. Zimbardo es uno de los grandes de la psicología social. No sé si has escuchado el experimento de la cárcel de Stanford. No. Pues mira, la Marina de Estados Unidos le dio una pasta muy grande a Zimbardo y al equipo para ver, para investigar una cosa. Si el criminal se hace O se nace. o se nace, ¿no? Básicamente. Entonces lo que hicieron ellos fue en el sótano de Stanford montaron una cárcel, Ujú. ¿vale? Y a chavales que estudian en Stanford, es decir, no estamos hablando en Stanford, En la en universidad. la Universidad de Stanford, Hostia. creo que eran 22 chavales, la mitad eran policías y la mitad eran Ciudadanos. presos. 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 Los sortearon tirando una moneda. Wow. Y bueno, se lo curraron, la policía de Palo Alto se involucró, ¿no? Y a los que eran presos
Los fueron a buscar a su casa con el coche de policía y los llevaban a los sótanos de Stanford. Todo esto eran compañeros de clase hasta ayer. Y a las pocas horas ya empezaron las vejaciones por parte de los policías a los presos. Es decir, cambiaban las indumentarias, el sentirse que uno era policía, de repente le daba derecho a su compañero de clase que iba vestido de preso, límpiame las botas, te quito el colchón si no duermen. Se les fue tanto la olla que iba a durar 2 semanas el experimento y a la semana lo tuvieron que cancelar. El propio Zimbardo, que actúa como alcaide de la... ¿Hicieron una película? Seguramente. Me suena. Han hecho como una película de eso. Y luego está otra peli que se llama La Ola, que va un poco sobre estos principios. ¿Qué quiere decir esto? Que al final el contexto marca mucho y uno es capaz de hacer cosas que jamás creería que iba a ser capaz de hacer si las circunstancias lo favorecen. Totalmente. Entonces, yo nunca... Bueno, ya. Hay que verse ahí, ¿eh? Y eso es muy jodido. Hay una cosa... A mí me gusta mucho el tema conspiranoico. Hay una canción de Justin Bieber que dice Never Say Never, que me parece brutal, que claro, o sea, todo el mundo lo escucha es una canción. Pero si tú te pones como que, a ver, esto es porque la locura mental. Si tú te pones a analizar muchas de estas canciones, tanto los títulos de las letras como que, ¿por qué Never Say Never? O sea, nunca digas nunca, y es verdad, o sea, pasa, o sea, nunca digas nunca voy a hacer algo porque, o nunca va a hacer esto porque puede pasar en algún momento de la vida. Claro, es que... Contexto de la Segunda Guerra Mundial. No todos los soldados nazis eran psicópatas. Eran gente normal, ¿eh? Claro. Con sus hijos, con... ¿Qué les tocó? Claro, les tocó y de repente fueron capaces de hacer o cometer atrocidades porque era lo que había que hacer. Claro. Por la obediencia a la autoridad, por la despersonalización de otras personas. Es decir, las circunstancias pesan mucho. Que volvemos a lo del principio, ¿no? El si quieres puedes, bueno, depende de tus circunstancias. Exactamente. ¿Sabes? No todos podemos ir Ilia Tupuria. Total. Claro. Volviendo un poquito a esta parte emocional, hemos hablado de los miedos, hemos hablado de las situaciones que enfrentamos como personas. ¿Por qué muchas veces nuestra memoria selectiva encuentra situaciones de peligro o miedo, dependiendo del riesgo que esta conlleva la situación? O sea, ¿cómo selecciona nuestra mente? Vale, estas situaciones de esto, estas situaciones de esto otro. Bueno, al final hay un montón de variables, ¿no? La primera es nuestra historia evolutiva. Es decir, el ver las cosas como peligrosas sale a cuenta. Es decir, si hace 15.000 años tú mirabas un matorral que se movía y tú decías, esto es un león, y salías corriendo, probablemente sobrevivieses. Si te acercabas al matorral a ver qué había, si era un león, te comía. Hasta luego. Claro, entonces por eso tendemos a lo negativo. De hecho, esto se ve, ¿no? En los titulares de las noticias no hay nada positivo. ¿Por qué? Porque genera menos atención. ¿Vale? Exacto. La memoria luego al final también es lo que construye nuestra identidad. Entonces nosotros solemos ser coherentes con las memorias que tenemos en función de quiénes creemos que somos. De hecho hay formas, ¿no?, de inducir esto. Yo qué sé, si estamos hablando de coraje, seguramente te acuerdes de situaciones tuyas. Claro, no te vas a acordar de cuando has sido un cobarde, ¿vale? Pero al final es una forma de identidad, ¿no? De proteger nuestra identidad. Y el cerebro hace, o la psicología humana, la mente humana hace de verdaderas locuras para mantener la identidad, ¿no? Y el autoconcepto y salir airoso siempre. Es decir, el autoengaño funciona bien. Funciona bien. Es una buena herramienta. Sí, de hecho, evolutivamente tiene un sentido, ¿no? Es decir, si yo me creo que soy mejor de lo que soy, de alguna manera a ti, como soy un ser social, te estoy mostrando una parte de mí para que tú confíes en mí. ¿Vale? Entonces, el autoengaño funciona. ¿Consideras que las personas que han pasado por situaciones de dolor, por situaciones de trauma, y aquí entiendo yo que la depresión también entraría, son más fuertes que una persona que está aprendiendo a saber qué herramientas tiene internamente y psicológicamente? Depende de muchas cosas. Por supuesto, si uno ha pasado por una situación traumática con determinadas condiciones, puede volver a lo que decíamos antes, ¿no? El crecimiento postraumático, desarrollar un montón de recursos, etcétera, etcétera. Pero también sabemos que personas que han tenido una depresión incrementa la probabilidad de tener otra depresión. Personas que han sufrido maltrato incrementan la probabilidad de sufrir maltrato en el futuro. ¿Por qué? Porque al final estos son factores de riesgo. Cuantos más factores de riesgo tú vas acumulando, generalmente peor salud mental en este caso tienes, ¿no? También cuando te pille.
una depresión, por ejemplo, hasta los 22 años que se está desarrollando el cerebro, las situaciones adversas en la infancia que se llaman, que son desde tener un progenitor que ha estado en la cárcel, maltrato, abuso sexual, lo que sea, hay como 11 o 12 tipificadas. Pues si tú tienes esta serie de eventos potencialmente traumáticos, lo que se llama el prefrontal, ¿vale? Que es aquella parte del cerebro, o sea, redes cerebrales que hacen las cosas más difíciles, pensamiento abstracto, gestión emocional, toma de decisiones, etcétera, etcétera, se desarrollan menos. Entonces, ¿qué pasa? Que al final son factores de vulnerabilidad. Es decir, si yo tengo un episodio de bullying, por ejemplo, a los 8 años, es probable que en el futuro, no es determinístico, pero es un factor de riesgo, ¿no? Incrementa la probabilidad. Es probable que en el futuro tenga problemas de salud mental. Claro. ¿Vale? Entonces, me puedo hacer más fuerte, pero también no. ¿Vale? O sea, depende un poco de las circunstancias, de cuando nos toque, de los recursos que yo desarrolle en ese momento, etcétera, etcétera. De mi apoyo social, miles de cosas. ¿Por qué tenemos tanto miedo al cambio? ¿Qué nos causa ese temor, por ejemplo, tienes que emigrar, tienes que irte de tu país a otro, tienes que cambiar de empresa, tienes que cambiar tu relación, tienes que cambiar de amigos, tienes que cambiar un aparato que se te ha estropeado? ¿Por qué existe tanto miedo al cambio? ¿Qué es lo que nos aterra? Bueno, la incertidumbre significaba muerte, básicamente. Lo desconocido siempre ha sido muerte, en términos evolutivos. Es decir, la evolución premia un nivel de curiosidad X, que no sea ni demasiado, porque entonces te vas a meter en cuevas donde te van a comer, por así decirlo, o en lugares donde te van a comer, ni demasiado poco, porque si se te agotan los recursos en tu área, te vas a morir. Entonces, es verdad que hay como variabilidad dentro de los individuos, ¿no? Hay gente pues con más o menos miedo al cambio y, bueno, pues depende del contexto, nos favorecerá ese miedo al cambio, ¿no? Es decir, es maravilloso el no tener que cambiar nunca. Hace 150.000 años nazco en un valle, ¿no? Y estoy toda mi vida en ese valle y estoy contento y con todas mis necesidades satisfechas. Bendición. Ahora, en un mundo cambiante como ahora, eso va en contra, ¿no? de claro, quiénes somos. Entonces, bueno, pues el cambio siempre genera emociones. Sí. Hay gente que le gusta, ¿eh? Sí. Hay gente que le gusta el riesgo. Yo necesito también cambio. Todo el rato. Hay estudios con un gen en concreto, le llaman el gen viajero. No significa que el que tenga este gen es así. Es viajero. O sea, hay un montón de variables, ¿no? Pero es un gen que codifica algo de la dopamina. Vale. No me acuerdo exactamente qué. Entonces, básicamente, lo que le pasa a estas personas es que necesitan más estimulación, ¿vale? Entonces, cuando se miden las rutas de migración, ven que cuanto más lejos estamos en la ruta de la migración, más porcentaje de personas tienen este gen. ¿Vale? Quiere decir como que necesitamos moverte. ¿Vale? Entonces, es como la punta de lanza seguramente de las migraciones, ¿no? El primero que iba ahí a descubrir, pues, tenía el gen al tope. Esta parte del gen. Entonces, seguramente tengamos ese puntito. Vale, la gente muy emprendedora, como que muy inconformista, que siempre necesita como... Está moverse, están nuevas cosas. Necesitas esto. Lo que pasa que al final, cuando el contexto no te permite cambiar... Es jodido. ¡Ah! Es cuando te frustras y dices, mierda, ¿por qué? ¿Qué está pasando? Total. Por eso siempre es contexto. Persona, contexto e interacción de ambos. Jesús, ¿qué te ha parecido el podcast? Ha sido algo increíble. ¿Qué te han parecido las preguntas, por cierto? Mola mucho. Está muy guay. Sí, o sea, son preguntas profundas y que no solemos pensar en nuestro día a día. Entonces está... Interesante. Sí. Igual he dicho alguna chorrada muy grande. Nada. Ha estado genial. He dicho que me he tomado un café con Aristóteles. Eso siempre da caché. Está guay. Muchas gracias por asistir, espero que te hayas sentido bien y a todas las personas que han visto el episodio, nos vemos en el siguiente. Hasta la próxima.